En este vídeo vamos a ver la restauración de un Toyota Celica de 1975. Que fijaos ya cómo está. O sea, le falta el motor, le falta el parachoque, le faltan las aletas, las puertas, los sillones, le falta todo. Solamente quedaos hasta el final porque vais a ver cómo queda, que es una locura. Madre mía, no tiene ni motor, ni las puertas. Le falta el parachoque, los faros. Por dentro está pelado también, ¿eh? Madre mía, tiene muchísimo óxido, ¿eh? Madre mía, está comido de óxido. Sí, literalmente va a tener que quitarle chapa oxidada y restaurar la chapa bastante, ¿eh? Buah, mira cómo está eso de comido. Vale, ahora va a soldar chapa. Madre mía, esto tiene un trabajo que no está pagado, ¿eh? Lo que no sé yo hasta qué punto es rentable restaurar un coche a este nivel, ¿eh? Qué soldadura más bien hecha, ¿eh? Qué guay. Me gustaría aprender a soldar así. Madre mía, qué precisión, ¿eh? Qué bonito. Ahora lo deja pelado, que parece que no ha pasado nada ahí. Ya ves. Qué guay. Vale, aquí sigue cortando chapa oxidada. Madre mía. ¿Cuánta lluvia le habrá tenido que caer o cuánta humedad tendría el sitio donde estaba este coche para que acabara así tan lleno de óxido? Vale, parece que ya ha dejado todo bien de chapa. Le ha quitado todo el óxido que... Por lo menos el óxido más potente se lo ha quitado. Vale, supongo que ahora empezará con las puertas o los plásticos. Sí, está lijando creo que las puertas. Sí. Madre mía, se está quedando en la chapa todo, ¿eh? Y tiene muchísimos bollos, ¿eh? La puerta. Qué guay, tío. Me gustaría comprarle los cabezales esos para el taladro. Para poder quitar mejor la suciedad, el óxido, la pintura. Vale, aquí ya la han metido pinturita, ¿verdad? ¿O no? O es que esto es la chapa tal cual. Creo que es la chapa, ¿eh? Creo que no la ha metido... Vale, ahora sí está... Ahora sí está pintando. Empezando a pintar. Vale, tiene pinta de que va a quedar muy guapo este coche, ¿eh? Este Celica va a quedar muy, muy guay. Tiene pinta. Además que es un coche que está chulísimo. Madre mía. Aún así, fijaos la de... La de aparejo que le... O sea, de aparejo no, la de masilla que le va a tener que meter para que se quede todo súper fino, ¿eh? Parece que está bien, pero cuando le mete masilla se ve perfectamente los fallos que hay y los huecos que hay. Fijaos. Madre mía. Y ya con esto se ve si hay algún huequecito más para meterle masilla. Buah, es que fijaos la cantidad. La cantidad de masilla que le ha tenido que meter, ¿eh? O sea, el coche es lo gris y la masilla es todo lo demás. Qué barbaridad. Lo que no sé yo es por qué le ponen... Esto supongo que será cinta o es que es pintado. No sé por qué le ponen esta... A lo mejor para marcar las partes que le quedan por hacer o algo. No sé. Ahora se ha quedado fino, ¿eh? Se ha quedado fino, ¿eh? Vale, aquí está haciendo la mezcla del color que le va a poner. Vale, ¿este ya es el color o le está metiendo más aparejo? Creo que es el color, ¿eh? ¿Lo va a pintar mate? Bueno, supongo, claro. Tendrá que aplicar primero la pintura y luego el brillo. Guau, ya se van viendo cositas, ¿eh? A ver, le falta el motor, le falta todo, pero... El color bastante top, ¿eh? Me gusta. Ahora ahí secándolo. ¡Hala! O sea, lo que le estaba dando era... No. Sí. Ahora le está dando la pintura. O sea, este es el color de la pintura auténtica, ¿no? La que se va a quedar, la que se va a ver. Era parejo todo lo demás, el negro. O esto es la laca con el... Con más color, no entiendo. Es que tiene pinta de que es laca, ¿no? Que es el brillo ya, le está metiendo el brillo, ¿no? No, sigue estando mate, parece. Pero le ha dado como unos... Madre mía, qué guapo está. Le ha dado como unos brillos así como granate, rojo, ¿no? Como bronce, ¿no? Como tirando... Qué guapada, tío. Incluso así está guapo el coche en mate, ¿eh? Qué locura. Ahora sí le está dándole lo que es el... Bueno, el malte, la laca. No sé cómo lo diréis vosotros, pero...
Yo siempre le he dicho laca. Madre mía, qué guapada, cómo está quedando, tío. ¡Buah! Qué cosa más guapa. Me explota la cabeza, qué guapo. Y además, fijaos cómo se ha quedado. No tiene ni un... Nada, ni piel de naranja, ni un... Nada. O sea, liso, un espejo, tío. Qué guapo. Y fijaos el color. Es que, fijaos aquí. El color que pasa de rojo, naranja. Aquí parece como incluso verde. Bueno, verde, no sé. Como tirando para verde. Qué guapada, tío. Aquí sí hay un poquito de piel de naranja, pero vaya, normal. Son zonas más jodidas. Pero aquí fijaos cómo se ha quedado. Es que es un espejo, literalmente, ¿eh? Además, por arriba se ha quedado... O sea, tiene como un brillo, como que hay partes que son negro, rojo, naranja. Es que... Qué guapada, tío. También digo, a saber lo que cuesta que te hagan este trabajo en un coche, ¿eh? Tiene que ser caro, ¿eh? Que te den este tipo de pintura. Ya ves que esta parte ni se van a ver, porque esto son las cartoneras, o sea, son las puertas por dentro. Aquí van las cartoneras y eso. Madre mía, qué guapada, chaval. Qué locura. Increíble. Estoy pensando de ponerle yo a mi GTI este color. O algo parecido, ¿eh? Además, esto dándole el sol tiene que quedar. Lo que a lo mejor no le pondría yo es tanto metalizado. Aunque a lo mejor sin ese metalizado no brilla tanto. Vale, ahora viene con el tema del motor. Que por cierto, menudo motor. Partes internas. Parece que le va a cambiar. Buah, le va a cambiar todo, ¿no? Parece. Madre mía. ¿Os atreveríais, chavales, a hacer algo así a un motor? O sea, yo no me atrevo a sacar todas las piezas y cambiárselo absolutamente todo, ¿eh? Aparte no soy mecánico, ¿no? No soy mecánico como tal de que sepa exactamente cómo va cada pieza y... No sé. Yo aquí me daría algo, creo yo. Ver tantas piezas aquí juntas, diría, madre mía. Como falle algo, me cargo el coche. Vale, su grasita. Ya le va a meter ahí los pistones por el orto. Ahí está. Ahora también te digo, este tío va preparadísimo. Este tío tiene que ser mecánico. No, pues no sé, porque cada útil que está utilizando, simplemente eso que ya cuesta una pasta. Me quiero comprar una llave de... Una carraca de estas, tío. ¿Cómo se llamaban? Carracas... Ay, ¿cómo se llamaba, tío? Bueno, ponedmelo por comentarios. Es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero me quiero comprar una. Para hacer el par de apriete bien y tal, como hay que hacerlo. Por el manual de taller y tal. Que más que nada para... Es que sirve para cualquier cosa, tanto para motos como para coches, así que yo creo que es una buena compra para mí y para el canal, para hacer los proyectos y eso. Estaría bien comprarse una. Joder, qué guapada, tío. Además, tener el motor así de limpio. Montar el motor así de limpio y saber que lo tienes así de limpio el motor tiene que ser una gozada. Además, así se ve si pierde por algún lado o lo que sea. Madre mía, aquí como roce algo, sabiendo que está recién pintado, tiene que ser. Ah, me acabo de dar cuenta. No tiene filtros de aire, ¿verdad? O sea, va con esto. Va sin filtros de aire. Este coche, parece. Va con esto, con las trompetitas estas, creo, ¿eh? Claro, es que este coche a lo mejor va por carburación, creo, ¿no? O sea, tiene que comer lo más grande, ¿eh? Buah, le está poniendo un escaporro, ¿eh? Buah, cómo suena, tío. Vale, aquí supongo que le van a poner ya las ruedas y tal. De hecho, aquí ya las tienen puestas. En algún... Bueno, en alguno. ¿Y tiene freno de tambor atrás? No tiene sentido. Este coche tiene que andar una barbaridad, ¿no? Como para tener freno de tambor. A ver, que son unos frenos de tambor potentes, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué locura es esta? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? ¿Por qué lo está lijando? Vale, ahora lo está puliendo, pero ¿por qué lo ha lijado? ¿Lo tiene que lijar para luego pulirlo y que se quede guay? Buah, qué color tienen también las llantas, qué guapo.
De 1975. Fijaos qué bestia, chaval. Qué guapada de coche, tío. Qué guapada de coche. Y mira dónde lleva los espejos retrovisores, ¿eh? A ver, sinceramente no me gusta que lleve los espejos aquí. Las cosas como son. Yo prefiero mis espejitos aquí. Como se ha hecho toda la vida de Dios. Pero el coche está guapísimo, ¿eh? Además, los detalles estos en gris. Es que quedan que te cagas. Y el coche está ensanchado, supongo, ¿no? No creo que este sea el ancho normal del coche. Qué guapada, tío. Con los detallitos en carbono también. Quiero ver ya el final, quiero ver ya cómo queda. Es que dime tú, vaya, vas por la calle con esto y llamas más la atención que... A ver, te iba a decir con un Ferrari. Yo creo que a la par, ¿eh? O sea, yo creo que vas con un Ferrari, vas con uno de estos y va llamando la atención, vaya. Qué guapada, tío, cómo ha quedado. Qué locura. Me ha gustado, me ha gustado.